Saludamos a los conferencistas presentes en este conversatorio, quienes aceptaron amablemente nuestra invitación. Igualmente, recibimos a los asistentes a este evento que juiciosamente atendieron nuestro llamado e hicieron oportunamente sus inscripciones. A esta hora damos inicio a nuestra programación para hoy 30 de noviembre de 2017. Para hacer la apertura de la jornada del día de hoy, recibimos a la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán. Hola, buenos días. Como ya dijeron, soy Carmen Millán. El tema de la mesa de esta conversación me interpela mucho porque como muchas personas que hoy tienen el doctorado que tengo yo, que se llama doctorado en español, que es demasiado fuerte, en realidad es en literatura, pues pudimos hacer nuestros estudios doctorales enseñando español y entrando en las entrañas de nuestra lengua y preguntándonos por las dificultades de los estudiantes y, como recordábamos en el encuentro de Pasto, teniendo nuestro momento de eureka cuando a la edad mía, cuando no había internet, cuando estábamos enseñando, encontrábamos la canción para el subjuntivo, la canción para los verbos, el infinitivo, porque no había todos los recursos que hay actualmente para enseñar la lengua. Entonces compartíamos entre todos nuestros hallazgos y nos sentíamos absolutamente encantados de haber encontrado la canción para el subjuntivo. Tuvimos la bendición de la canción Ojalá que llueva café para eso. Y en cuanto a la canción para el infinitivo, una muy bonita que se llama Razón de Vivir, que la gente conoce como Fogata de Amor, entonces para recalcar y considerar y para tal, entonces, ¿no? Y todos esos hallazgos nos producían una felicidad total. Pero justamente gracias a la tecnología y a lo que se llamaba en ese entonces y se sigue llamando materiales auténticos, pues hoy en día uno no tiene que esperar a que un amigo o una amiga le mande un recorte periódico para poder llevar material auténtico al aula, etc. Entonces, esos problemas han desaparecido, pero han aparecido otros. Y esas cosas hacen parte pues, de las reflexiones de quienes tenemos pasión por el manejo de nuestra lengua, por comunicar el gozo en nuestra lengua. En el caso del Instituto Caro y Cuervo, regresó a la escena política como plan gubernamental gracias a la iniciativa del presidente Santos de hacer de Colombia el destino para aprender español, el destino en América Latina para aprender español. La campaña Spanish in Colombia estuvo acompañada por un eslogan, pone adelante, para no equivocarnos, de venga a aprender el mejor español del mundo. Quienes hemos enseñado nuestra lengua, quienes vivimos el eureka de los verbos que ya señalé, sabemos que hablar del mejor español del mundo es problemático, que esta es una invención de la nación, es un mecanismo de invención de la nación, que afirmamos en el 19, que continuamos afirmando en el 20 y que como bien señaló Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, es parte del aglutinante de nación. Una lengua es aglutinante de nación y sentir que se es dueño de una lengua es aglutinar una nación alrededor de una lengua. Para este instituto es doblemente problemático afirmar esto, porque en este instituto, que hace parte del Sistema Nacional de Cultura, y como verán ustedes allá atrás en el mapa de las lenguas que se hablan en este país, hay 68 lenguas étnicas, todas ellas de esta nación, todas ellas desde 1991 consideradas lenguas oficiales en esta nación, con derechos y con estatuto de protección, muchas de ellas, como el caso del Tiñigua, con un solo hablante que está siendo en este momento entrevistado por una investigadora que dirige en este instituto el Seminario Permanente de Lenguas Nativas.
Entonces, yo sé que estamos aquí para discutir otras cosas. Está Nancy Agray, que dirige la Mesa de Turismo Idiomático, un camino que se ha abierto definitivamente, y esto sí yo creo que en el marco de este impulso de hacer de Colombia el destino para el aprendizaje del español. Bogotá hoy en día tiene una política pública como ciudad de destino para aprender español, y si ustedes salen a esta bellísima calle 10, lo que van a ver es una cantidad de turismo mochilero, como dicen por aquí, porque hay una serie de albergues y de infraestructura que está permitiendo ese destino. Es una política pública de Bogotá, reconocer a Bogotá como destino para aprender español, y con la infraestructura de hoteles de bajo costo e institutos que permiten hacer de Bogotá ese destino. Hay estímulos para la creación de materiales, como los estímulos creados por el Ministerio de Cultura y que le han permitido, por ejemplo, al Instituto Caro y Cuervo tener en línea materiales tan bellos como Hecho en Colombia, que fue el material que lanzamos, presentamos. No me gusta mucho el verbo lanzar, y menos con una virtualidad como ese material, basado en la serie Los Puros Criollos, como el internauta, como otros materiales que de manera gratuita encontrarán ustedes en el portal del Instituto Caro y Cuervo, en la página de Español en Colombia. Son materiales gratuitos para la enseñanza del español que han sido favorecidos por el programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces, esa es otra posibilidad. Hay una iniciativa abierta también gracias a estas políticas, que es una iniciativa de cooperación internacional y se llama el programa L Focalae Asia Más. Anualmente Colombia recibe este año 70 personas de los países de Asia, del Pacífico, Asia-Pacífico, y en este año de la India también. Mediante una beca del gobierno colombiano, estas personas permanecen, inicialmente fueron periodistas y guías turísticos, y ahora hay estudiantes de español en diferentes universidades colombianas recibiendo su capacitación en español, pero mediante ya una inmersión total. Entonces, en varias universidades colombianas, la semana pasada los despedimos, y con mucho sufrimiento para quien va a ser su moderadora, les fue ¿no va a moderar Pilar? Bueno, también sufrió. En todo caso, se les solicitó que cumplieran con el requisito del nuevo examen del CIELE, para ver cómo quedaban, un examen para nosotros piloto, para mirar competencias. Estas personas, pues por lo que vemos, sí lograron bastantes cosas. Las personas que vienen a nuestro país a aprender español se sienten acogidas, queridas, mimadas y demás cosas que a veces impiden que de verdad, como en la propaganda, se quieran ir. Pero pues realmente este año ensayamos un centro nuevo que queda en el Socorro Santander, y lo que pasó con las personas del Socorro fue que se convirtieron en embajadores de sus respectivos países, y los socorranos se convirtieron en la comunidad para ellos de abrazo, y todo. Fueron los que mejor lo lograron, pues, los que mejor salieron, los que más cosas sabían, etcétera. En una comunidad pequeña que se transformó para enseñarles y comunicarles y gozar de todo, y ellos a su vez devolvieron enseñando inglés, que era es el idioma en el que se comunican como lengua franca. De manera que hay estímulos, hay programas de cooperación internacional, hay programas de turismo idiomático, hay una serie de cosas que espero que puedan examinar, pero en este punto y hora en que ya hemos recibido las diapositivas para organizar el informe
de los años de gobierno del presidente Santos, nos preguntamos si continuará el programa que nos ha facilitado este tipo de actividades. Y yo pues estoy hablando como funcionaria, no como académica. Como académica debería presentar los resultados de esto, resultados muy alentadores. Hay un trabajo que está en este momento en desarrollo en este instituto, midiendo a través del vocabulario que se usa en Twitter por las personas que aprenden español en Colombia, y está contrastando con vocabulario en México y vocabulario en Argentina, y estamos viendo a través de ese análisis de Twitter cómo los alumnos que están en Colombia o que han aprendido en Colombia consideran que el nuestro sí es un lenguaje claro y rico. Entonces, pues no es como para ir diciendo que es el mejor español del mundo, pero lo que sí es claro de ese estudio, que esperamos poder entregar ya consolidado y científicamente organizado el año entrante, lo que sí es claro es que quien viene a aprender español acá tiene la, iba a decir aseguranza, tiene no la certeza, tiene un extra, que es por lo cual mencionaba la actitud de los socorranos. Y es que cuando nosotros estamos hablando con alguien que no habla nuestra lengua, nuestra comunicación es una comunicación que va más allá de la verbalidad, somos gestuales y tenemos una voluntad que es la voluntad de ser comprendidos. Yo no sé por qué, y eso lo dicen quienes están respondiendo, siempre estamos buscando un sinónimo, siempre estamos tratando de rodear la palabra para hacerle comprender a la otra persona lo que tratamos de convenir. Y en ese sentido, en este estudio de los twitters, se nos dice algo muy bonito que tal vez nosotros no notamos, y es que nosotros parecemos no tener prisa cuando hablamos, cuando tratamos de explicarle a otra persona. Eso es un plus, ya ven. Entonces, yo me pregunto, y me estoy preguntando con tristeza, si las siguientes administraciones estarán viendo en la lengua y en la palabra y en la posibilidad de comunicar este español gentil que manejamos nosotros, una política de verdad, porque pues ahora están discutiendo si ser pilo paga se va a volver una política de Estado, si tal cosa se va a volver tal, pero sobre el español y sobre el programa Español en Colombia, que es lo que nos interpela a nosotros con presupuesto y que nos permite ciertas acciones y cierto trabajo acá, pues continuará o no. Por lo pronto sabemos que L Focalae Asia más tiene fondos para el año entrante, y en el caso del Instituto Caro y Cuervo, respondiendo ahora sí académicamente, creamos la maestría y nos fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, la maestría en enseñanza del español como segunda lengua y como lengua extranjera. Como segunda lengua para comunidades indígenas y población sorda, tenemos un acuerdo con el INSOR y traductores en aula, y como lengua extranjera. Eso ya es ahí y está reconocido. Y continuamos haciendo los diplomados para capacitar a los docentes en español, y aunque Brasil ya también recogió la política de hacer del español la lengua oficial del bilingüismo, sí sabemos que debido a que las fronteras con Brasil son fronteras porosas en donde los colombianos buscan la provisión de servicios en Brasil, educación, salud, etcétera, hay la necesidad de capacitar profesores pues, brasileros en la enseñanza del español, y continuamos con nuestro acuerdo con el Grupo Coimbra para poder ofrecer ese español a través de diplomados virtuales. Les deseo lo mejor en estas horas de reflexión. Espero poderlos ver luego. Yo tengo que salir a tratar de cuadrar el presupuesto. Nos recortaron el 15% para el año entrante.
de manera que vamos a tener, pues estamos haciendo lo que llaman estudios previos, porque además estamos en la coyuntura de ley de garantías y debemos tener a toda la gente contratada rápidamente y fechas precisas para dejar de hacerlo, porque pues puede verse como un acto político de proselitismo, etcétera, y estamos en esta coyuntura que no me permite como quisiera acompañarlos. Muchísimas gracias. Yo quisiera apelar a mi vida anterior de académica y decirles que ojalá no se pierdan un libro hermoso del jesuita Michel de Certeau que se llama Políticas de la Lengua. En ese libro, Michel de Certeau y su equipo señalan, y a través de él aprendemos mucho, cuentan la historia de un sacerdote del abate Gregorio que señaló cómo la existencia de lo que se llama en francés pidgins, que serían lenguas criollas o lenguas impuras, era fundamental para la consolidación de la nación. Y cuando uno mira ese cuestionario del abate Gregorio y mira el análisis que hace Michel de Certeau sobre la pureza de la lengua y todo eso, puede entrar en lo que es realmente la lengua cuando se impone como aglutinante de nación. Y yo creo que a partir de la Constitución del 91 nosotros no podemos hablar en esos términos. Tenemos que hablar en otros términos respetuosos de la diversidad lingüística de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Y para la presentación e introducción del tema vamos a recibir a María del Pilar Flores Ospina, quien además dará las indicaciones del desarrollo de la sesión académica. Bienvenidos todos a este evento. Muchas de las cosas que escribí aquí la directora ya las trató, sin embargo voy a tratar de sintetizar y no retomar lo que ella ya dijo. Son unas palabras muy cortas, me baso básicamente en la misión que tiene el Instituto Cara y Cuervo en este momento, que es fortalecer el español y mantenerlo en nuestro país. España por tradición ha ejercido el dominio normativo de la lengua, favorecido por ser el único país hispanohablante en Europa, además de su expansión en el mundo. Este poder hegemónico que tiene España se evidencia en la fundación del Instituto Cervantes en 1991, la realización de los sucesivos congresos de la lengua española y la revitalización de la Real Academia de la Lengua. Desde 1998, el Instituto Cervantes publica un anuario del español. Hace pocos días presentó el del 2017. Allí afirma que en el mundo más de 572 millones de personas hablan español y esos 477 millones son hablantes nativos y que a mediados de este siglo se estima aumentará a 754 millones de hispanohablantes. Además de que el español sigue siendo la segunda lengua materna por número de usuarios, solo lo supera el chino mandarín con 950 millones de hablantes. Hoy hablan el español el 7.8% de la población mundial, un porcentaje que permanecerá inalterado hasta el año 2050 aproximadamente, mientras desciende la proporción de hablantes del chino y de inglés. El Instituto Cara y Cuervo, como entidad homóloga del Instituto Cervantes en Latinoamérica, asume la Directiva 61 del Plan Nacional de Gobierno Santos. Esto fue lo que dijo la directora, y cito: con base en nuestra bien ganada reputación de hablar el mejor español del mundo, me parece mejor lo que dice la directora, el español más gentil del mundo. Uniremos la fuerza y la reputación del Instituto Cara y Cuervo con las universidades y la empresa privada, para convertir a Colombia en el mayor destino en América Latina para aprender español como segunda lengua. Cierre comillas. Con el ánimo de responder a este encargo del Gobierno Nacional, el Instituto Cara y Cuervo, a través del Programa en Asuntos de Bilingüismo, diseñó cursos de español para extranjeros diplomados para la formación de profesores en él, así como encuentros académicos por parte. Además creó el programa de Colombia, que se convirtió en la ventana para que esta propuesta se conociera a nivel nacional e internacional a través del portal Spanish in Colombia. Conociendo la importancia que ha tenido esta iniciativa gubernamental,
en el medio académico como impulsoras en el tema del Instituto Caro y Cuervo, con el ánimo de aportar al diseño de una política pública en el tema que permita establecer los lineamientos para los programas de educación superior avalados por el Ministerio de Educación Nacional y como miembros de la red académica en Red L, además de los resultados que dejó el quinto Encuentro Internacional de Español como Lengua Extranjera llevado a cabo en el mes de agosto en la Universidad de Pasto, y cuyo tema central fue políticas, planes y programas en él, logros y retos, que dejó evidente que no existe una política pública establecida, lo que da libertad a las instituciones de educación superior para que diseñen proyectos, planes y programas en torno a la formación pedagógica, didáctica, metodológica e investigación para la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en Colombia. Por lo anterior, veo necesario seguir dialogando en torno a la posibilidad de proponer política pública lingüística en él en Colombia, y así surge la iniciativa de investigación, análisis de planes, programas y proyectos en el marco del español como lengua extranjera, que se desarrollará a partir del año 2018, cuyo objetivo es aportar el diseño de una política pública en él que permita establecer los lineamientos para los programas de educación superior avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Para esto es necesario adoptar una mirada transdisciplinar que construya las bases para un reconocimiento del español como lengua extranjera en nuestro país, a través de encuentros culturales y académicos como el que hoy nos convoca, que aporten a la reflexión y creación de una política pública en el marco de español como lengua extranjera a mediano plazo. Bienvenidos. La dinámica del evento es que la compañera Ivonne Zambrano, que es la persona que ha estado conmigo trabajando desde el 2007 sobre este tema, ella va a liderar el conversatorio. Son 6 preguntas que se han diseñado para las personas que están presentes, entonces se van a turnar una a una por sus intervenciones, además de la profesora Nora, que se encuentra desde México. Bienvenidos. Muchas gracias, y ahora recibimos a Edilberto Cruz Espejo de la Academia Colombiana de la Lengua, María Claudia Nieto Cruz de la Universidad Nacional, Nancy Gray Vargas de la Pontificia Universidad Javeriana y Nora Margarita Basurto Santos de la Universidad Veracruzana de México, que nos acompaña por medio de una videollamada. Edilberto Cruz Espejo de la Academia Colombiana de la Lengua, elegido como miembro correspondiente en 1996, fue nombrado académico de número el 27 de noviembre de 2006. Tomó posesión de la silla B el 12 de marzo de 2007 con el discurso titulado El Diccionario Histórico y el Diccionario de Cuervos. Le respondió en nombre de la corporación Jaime Posada, secretario desde 2015. Licenciado en Ciencias de la Educación, Edilberto Cruz Espejo se especializó en lengua española y lexicografía en el seminario Andrés Bello. Se incorporó de inmediato como investigador en el proyecto de continuación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Rufino José Cuervo. Más tarde fue designado director de este proyecto, que finalizó en 1994 y alcanzó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1999 para el Instituto Caro y Cuervo. Ha sido catedrático de lexicografía del seminario Andrés Bello y profesor invitado en las universidades españolas de Oviedo y Pompeu, Fabra de Barcelona, y ocupó el cargo de subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo. Actualmente es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Lexicografía de la Universidad de La Coruña. Dentro de sus obras figura la dirección y redacción de los tomos 4 al 8 del Diccionario de Cuervo, el Nuevo Elogio a Nebrija de 2009 y una buena cantidad de artículos publicados en Tesaurus, en el Boletín del Instituto Caro y Cuervo y en el Boletín de la Academia Colombiana de la Lengua. En 1995 recibió la condecoración Simón Bolívar, otorgada por el Ministerio de Educación. Un año más tarde fue nombrado académico correspondiente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. También nos acompaña María Claudia Nieto Cruz de la Universidad Nacional. María Claudia Nieto es egresada del programa de Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes y es magíster en inglés con propósitos específicos de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Ha desarrollado su carrera profesional en inglés con propósitos específicos, inglés con propósitos generales, educación en inglés para docentes de formación y en ejercicio, y en la coordinación de diversos programas, entre los que se incluyen el español como lengua extranjera y el programa de segunda lengua de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada en la Universidad Nacional y co-investigadora de los grupos de investigación Profesores de Inglés, Lengua Extranjera y Lexi, Lenguas Extranjeras e Investigación. Actualmente
Es la coordinadora nacional de la Red Académica de Español como Lengua Extranjera en Red L, Asociación Colombiana de Universidades ASCUR. También nos acompaña Nancy Agray Vargas de la Pontificia Universidad Javeriana. La profesora Agray es PhD en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera L por la Universidad Antonio Nebrija, máster en Enseñanza de L y máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de L por la Universidad Antonio Nebrija también, y especialista en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Filología e Idiomas Español e Inglés por la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación Lenguajes, Pedagogías y Culturas, categoría A en Conciencias, y ha realizado investigaciones, publicaciones y ponencias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras, diseño curricular, cultura e interculturalidad y formación de docentes de lenguas extranjeras, entre otros. Su experiencia profesional incluye labores como profesora de inglés, investigación, español como lengua materna y extranjera, lingüística y lingüística aplicada, asesora de trabajos de grado en las mismas áreas, directora de la licenciatura en lenguas modernas también de la Universidad Javeriana, coordinadora y profesora del programa de español para extranjeros del énfasis y del diplomado en enseñanza de L, también de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo Interinstitucional de Estudios del Discurso, miembro del Consejo Académico del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, CICELE, en representación de las universidades colombianas, examinadora internacional de los exámenes de español DELE, consultora de instituciones nacionales y extranjeras en el campo de L y par académica del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Actualmente es la directora de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en la videoconferencia nos acompaña Nora Margarita Basurto Santos de la Universidad Veracruzana de México. Ella es doctora en Lingüística Aplicada y Enseñanza en Inglés de la Universidad de Warwick del Reino Unido, maestra en Ciencias de la Enseñanza en Inglés por la Universidad de Aston en Birmingham, Reino Unido, especialista en la enseñanza del inglés de la Universidad Veracruzana, licenciatura en Lengua Inglesa de la Universidad Veracruzana, Certificate of Overseas Teachers of English de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Ha trabajado también en la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana durante más de 29 años en la Facultad de Idiomas del EX. La licenciatura en Lengua Inglesa, la especialización en la enseñanza de inglés y en el programa de maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Coordinó y participó en la creación del programa de maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera ofrecido por la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Fue coordinadora del programa de especialización en enseñanza del inglés y maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Actualmente es directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana y está colaborando con el Centro de Estudios China Veracruz en la elaboración de cursos de español como lengua extranjera para estudiantes chinos. Es miembro del cuerpo académico Las Lenguas Extranjeras en el Sistema Público en México, en donde coordina la NGAC, estudios sobre el profesorado y el alumnado. Su interés se centra en la investigación cualitativa. Este conversatorio estará bajo la moderación de Ivonne Zambrano y cada pregunta debe ser respondida en 25 minutos, para lo cual cada participante cuenta con 4 minutos para su intervención aproximadamente. Así que los dejo con nuestros invitados y bienvenidos. De acuerdo con la presentación que hizo la profesora María del Pilar, es importante tener en cuenta que el español es una de las lenguas más estudiadas en el mundo y por tanto se habla de una lengua de prestigio internacional. La primera pregunta que queremos hacerle a las personas que nos acompañan, a los profesores: ¿consideran importante proponer una política pública lingüística en español como lengua extranjera para Colombia? Empieza la profesora Nancy. Buenos días. Primero, muchas gracias a los asistentes, al Instituto Caro y Cuervo, a las profesoras María del Pilar y Ivonne por la invitación y a los colegas que están conmigo. Este formato es muy agradable, entonces ustedes me van a disculpar el sentado un poco familiar, pero
creo que lo permite el formato del conversatorio y lo hace más entre amigos y familiar como queremos que sea y como creo que lo programaron. En relación con la pregunta, la respuesta definitivamente es sí. Sin embargo, me parece que debemos ponernos de acuerdo y seguramente es parte de la intencionalidad de esa continuación del trabajo que ha iniciado la Red de Español como Lengua Extranjera desde hace un tiempo en relación con las políticas lingüísticas. Creo que el panorama que dio la doctora Millán nos interpela a todas las instituciones de educación superior que trabajamos en el tema de español como lengua extranjera y por esa razón la red desde hace un tiempo y el instituto han venido liderando procesos en los cuales está inmersa y está presente el tema de la política lingüística. Me parece que hay 3 elementos que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar. En primer lugar, cómo vamos a entender español lengua extranjera, si en sentido amplio o en sentido restringido. Mucho... ¿Perdón? Sí. A ti sí te escucho. Cuando están hablando los demás, te oye nada más ruido y eco. ¿Continúo? Bueno, la tecnología nos juega malas pasadas casi siempre, pero no importa, estamos en confianza. Decía que 3 elementos había que tener en cuenta para determinar el tema, no de si es necesaria una política, sino para abordar el trabajo en una política lingüística, política pública lingüística. 1, cómo vamos a entender el tema de español como lengua extranjera, si en sentido amplio o en sentido restringido. Y digo en sentido amplio o en sentido restringido, quiero pensar que es en sentido amplio, creo que nos compete trabajarlo en sentido amplio, no solamente en términos de español lengua extranjera solamente, sino en el sentido de español segunda lengua, teniendo en cuenta minorías étnicas y sordos. ¿Y por qué creo que debe ser en sentido amplio y no solamente pensando en hablantes no nativos del español y en el sentido de la lengua, no en el contexto que se habla? Porque creo que en Colombia, la situación colombiana y la situación de las lenguas indígenas, que ya mencionó la doctora Millán, la Constitución del 91 y otra serie de elementos, el momento político nos obliga a pensar en una Colombia pluricultural, multilingüística, plurilingüística y de diversidad. Y en ese sentido, pensar la política pública lingüística solamente desde español como lengua extranjera, sabiendo que en las universidades colombianas hay estudiantes indígenas y afrocolombianos, me parece que no es adecuado. Me parece que las instituciones tenemos que apostarle también a de qué manera hacemos una política o ayudamos a construir una política interinstitucional que tenga en cuenta la condición de español segunda lengua de muchos de los estudiantes indígenas y afrocolombianos que estudian en las universidades colombianas. En segundo lugar, me parece que tenemos que tener una mirada conjunta a lo que vamos a entender por una política pública lingüística. Y creo que hay que tener una mirada porque a veces no estamos entendiendo todos lo mismo y asumimos que sí lo estamos entendiendo igual. En ese sentido, antes de empezar el conversatorio, mencionaba yo que echaba de menos y lamentaba que la representante del Ministerio de Educación no hubiera estado presente, porque creo que pero pues está el instituto que hace parte del Ministerio de Cultura y de alguna manera representa ese ente gubernamental, y lo echaba de menos porque si algo define una política pública es la intervención del Estado. Voy a permitirme leer una definición que hace Sousa
en el 2003 que dice que define una política pública en el sentido de que es el proceso de formulación a través del cual los gobiernos traducen sus propuestas en programas y acciones que posibiliten y den resultados o cambien o hagan cambios deseados en el mundo real. Me perdonan la lectura, pero es que está en portugués, entonces estaba intentando hacer. En ese sentido, no podemos pensar solo en las instituciones una política pública sin la participación del gobierno. Y en tercer lugar, me parece que tenemos que pensar en cuál es el objetivo. ¿Qué objetivo tenemos con la formulación o con ayudar a formular una política pública lingüística para el tema de español lengua extranjera? Y hablo del objetivo porque evidentemente las cifras dan un panorama muy halagüeño para la lengua española en el contexto de español lengua extranjera y en el contexto del turismo idiomático y en el contexto del reconocimiento a las variedades lingüísticas colombianas como variedades, como decía la doctora Millán, agradables, disponibles, las mejores, que sabemos que no son las mejores, pero igual es halagüeño. Sin embargo, me parece que uno de los objetivos que debe tener una política de esta naturaleza es cuidar la calidad. Y he hablado en muchos contextos de este tema porque realmente me preocupa mucho que con el auge que está teniendo el español, que no lo sepamos cuidar y que en lugar de que eso se convierta en lugar de ser una fortaleza, en una debilidad colombiana. Porque definitivamente hay instituciones, no hablo de las que estamos aquí por supuesto, porque por eso estamos aquí, hay instituciones que no están cuidando la calidad. Y en ese sentido me parece que uno de los elementos y uno de los objetivos tiene que ser cuidar la calidad de lo que ofrecemos como país, no como instituciones independientemente. Y por eso, esos son elementos mínimos que deberíamos respondernos antes o al principio para empezar a proponer una política. Bueno, me callaron, ya paso. Vamos a escuchar la opinión del profesor Cruz. Bueno, la verdad es que la Academia Colombiana de la Lengua no tiene una política del español como lengua extranjera ni el español como segunda lengua. Sin embargo, obviamente que estamos de acuerdo que sí hay un auge de estudios del español y que es conveniente involucrarnos en esos principios de la educación idiomática. Quería recordar que en el año 2015 celebrábamos 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, que en el año pasado celebrábamos 400 años de la muerte de Cervantes y que este año celebrábamos 400 años de la edición del Persiles de Cervantes. Era un trienio cervantino. Y que gracias a Cervantes definitivamente la lengua española cobró una gran universalidad y muchas personas de muchos países, de muchas lenguas se interesaron por aprender el español. Los alemanes, un poco reacios, fueron los que más estudiaron a Cervantes y aprendieron el español para leer a Cervantes, de tal manera que pasándonos ahora al siglo XX, pues obviamente García Márquez y el boom de escritores latinoamericanos ha hecho que nuevamente haya un interés especial por leer la literatura del boom latinoamericano y por consiguiente ha logrado atrapar muchísimos estudiosos de la lengua castellana. De tal manera que hay que aprovechar ese auge tanto del siglo de oro como el nuevo siglo de oro que fue el del siglo pasado y continuar haciendo énfasis en la literatura. Por eso me parece muy interesante que haya insistido en la calidad, es decir, no cualquier forma, sino ese español literario que es el que más acogida ha tenido en el mundo.
Eso no quiere decir que los lenguajes populares se pierdan, no, de ninguna manera. La Academia Colombiana de la Lengua respeta muchísimo el hablar popular, el hablar regional, de tal manera que aquí estamos insistiendo en que se conozca el español de la costa, el español de Antioquia, el español de Tolima y del Huila, el español del Pasto, el español del Cauca, el español de los llanos orientales, aunque este está en menor índice sino que es ya básicamente una forma muy generalizada. Entonces es conveniente que la relación de la literatura y de la lengua pues se estén implicadas en las políticas de la difusión de la lengua, del español como lengua extranjera. No estamos muy de acuerdo en señalar que el español de Colombia es el mejor español del mundo. No deja de ser una idealización de nuestra expresión. Cuervo señalaba que en todas partes se habla bien y se habla mal. Obviamente que aquí se habla bien, pero también se habla muy mal en muchos aspectos, de tal manera que no hay como ir a la academia para escuchar, oír mal el español. Entonces, eso han dicho muchos, de que los académicos son los que peor hablan en la lengua española. Es una autocrítica, espero que se pueda corregir y que no sea tan verdadera. De todas maneras, la Academia de la Lengua ha estado vinculada con el Instituto Caro y Cuervo de una manera muy tajante. Yo fui trabajador de más de 30 años del instituto, ahora de la academia, pues obviamente está uno en ambas partes. El profesor Carlos Patiño Rosselli también estuvo vinculado muchísimo tiempo al Instituto Caro y Cuervo y a la Academia Colombiana de la Lengua. Él precisamente insistió en hacer un libro sobre el lenguaje en Colombia, en donde participaron muchísimas personas. Dentro de las modalidades que se han señalado, de la manera de hablar o de las lenguas en Colombia, claro que están las lenguas indígenas, claro que están las lenguas afrocolombianas, especialmente en esos dos puntos que sería necesario volver a revisar cuáles son estos dos centros y cómo enseñar el español en estas dos regiones sin perder la calidad de su manera de hablar, tanto en San Basilio de Palenque y el palenquero en general, como en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas que hablan un inglés especial, no es el inglés definitivamente, es una forma de hablar. Pero además de las lenguas indígenas y las lenguas afrocolombianas, pues tendríamos otra lengua o dos lenguas más. Uno, la de los sordos, insistimos en eso. La verdad es que ellos, cuando son sordos de nacimiento, no conocen el español por ningún lado, de tal manera que hay que enseñarles su misma lengua de señas y el español para poder estar vinculados a la comunidad en general. Ese es un elemento muy especial y se debe tener con cuidado. Me alegra mucho que el Instituto Caro y Cuervo esté más relacionado ahora con el INSOR y que trabajen políticamente ahora sí esta interrelación de estas dos lenguas que son obviamente muy diferentes, y que en el país las variedades de la lengua de señas pues es fundamental, es evidente también. Pero hay otra que no se ha hecho mención en este momento. El grupo de gitanos es bastante extenso, no se puede descuidar. El mismo Cuervo hablaba mal de los gitanos, como si la lengua de los gitanos fuera lo peor. Entonces, pero claro, como una referencia muy popular de la expresión que está hablando como gitano. Entonces, no, hay que respetar también la lengua de los gitanos. Y esa
necesariamente era un aspecto muy especial del profesor Patiño, el incidir en que se respetara muchísimo la lengua de los gitanos. Y también, claro, a los gitanos enseñarles la lengua española para que las manejen de la mejor manera. El bilingüismo definitivamente va a ser un problema, pero con una buena política, la verdad es que tanto el español como la lengua propia de cada una de las personas se puede mantener. Son bilingües muchas personas. Las comunidades indígenas nos prestaban un ejemplo muy claro. En muchas o en algunas comunidades no se permite el matrimonio de dos personas de la misma familia, pues de la misma comunidad. Entonces tiene que ser una extraña la que venga a ser la compañera de un varón de una determinada comunidad. Y esa persona extraña tiene que aprender la lengua de la comunidad donde va a vivir, y por consiguiente el hijo va a aprender la lengua del padre, sí, pero también la lengua de la madre, que es la que lo cría, y obviamente si la lengua se llama lengua materna es porque la madre es la que más incide en el aprendizaje de una nueva lengua. Por consiguiente, en las comunidades indígenas es donde más se da el multilingüismo, y especialmente por esa razón del matrimonio, pero también por la correlación que debe haber dentro de las comunidades. Allí también debería imperar un sistema especial para que no se pierda la lengua indígena, porque ese es el otro fenómeno, que se está perdiendo las lenguas indígenas. Si tenemos un solo hablante de una sola comunidad, esa lengua va a desaparecer muy pronto. Entonces hay que buscar la manera de mantener las lenguas y, obviamente, para nuestro caso, sí insistir en la especialización de la enseñanza de la lengua del español como esa lengua extranjera o como esa segunda lengua. Bueno, muchas gracias. Escuchemos el concepto de la profesora Claudia Nieto. Bueno, primero que todo quiero dar gracias al Instituto por esta oportunidad de compartir las ideas que han estado con nosotros en el área de español como lengua extranjera. Gracias a la creación de la red de español como lengua extranjera, nos hemos planteado problemas que son realmente ciertos y que merecen una atención pronta por parte de varias instancias. Una de las instancias que tiene una gran participación en el tema de políticas es el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son las personas que muchas veces son las que emiten estas políticas sin tener en cuenta o sin conocer lo que pasa en las bases, ¿sí? Hay una distancia entre el ministerio y las universidades y hay desconocimiento de cómo manejamos nosotros el español. Cuando ustedes se ponen a pensar que el español es hablado en 32 países como lengua materna, como segunda lengua, y que la lengua tiene diferentes estatus. ¿A qué me refiero como estatus? Por ejemplo, el español que tenemos en Colombia, ¿qué es? Lengua nacional, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasa con el español que, por ejemplo, se habla en Andorra? ¿Qué pasa con el español que se habla en otros países? Tiene diferentes estatus. La cuestión de política. La política, como todos lo sabemos, es un acuerdo que tenemos los seres humanos sobre qué queremos entender por una cosa u otra. Entonces, para poner sobre el tapete el tema de la política lingüística, para que reflexionemos, lo primero que tenemos que pensar es que las políticas no son neutras, no son algo que está exento de una cantidad de ideologías y de acciones políticas, económicas. Hay muchas agendas detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo. Si pensamos en el español, ¿qué estatus ocupa el español con respecto al inglés? Pues en inglés vemos que
tiene una presencia avasalladora en el mundo entero. El español sí ha logrado cada vez una presencia más grande por la cantidad de hablantes. Es lengua franca para muchas comunidades, ¿sí? Es también lengua de... ¿Perdón? ¿Ahora sí, Nora? ¿Está mejor? Bueno, pero retomar la idea como iba. No estamos exentos de que las políticas no son algo neutral, ¿sí? ¿De dónde vienen las políticas? Vienen dictaminadas por el mundo en que estamos. ¿En qué mundo estamos? ¿Estamos igual que hace 60 años? No, ¿cierto? ¿En qué mundo estamos hoy en día? En un mundo globalizado. ¿Qué dice este mundo globalizado? La globalización afecta muchos aspectos de la vida de una nación, entre ellas la economía, ¿sí? Y entre esas nuestra lengua, ¿cierto? Entonces, la producción de una política es cuestión de ideologías que vienen pensadas desde dónde se origina, qué lugar tiene la lengua, qué estatus tiene, qué lugar queremos dar. Esa globalización de las lenguas también se globalizan y entonces por eso el inglés es hablado en muchas partes del mundo, con mucho miedo de muchas personas de que el inglés pueda llegar a ser una lengua tan hablada en el mundo, ¿sí? Que se pierdan todas estas diferencias particulares que tenemos en todas las lenguas. La globalización, ¿en qué ha repercutido? En una internacionalización, ¿sí? Se han internacionalizado las universidades. Creo que todos los que estamos acá podemos ver que en nuestras universidades ahora buscamos que nuestros currículos se internacionalicen. ¿Para qué? Para poder tener un diálogo con otras comunidades. Lo que yo les quiero decir es que todo esto está muy bien, ¿sí? Es verdad que existen todas estas fuerzas desde afuera que están influyendo en lo que nosotros hacemos, pero no debemos olvidar, nunca debemos olvidar que las políticas tienen que darse dentro de un marco donde nosotros estemos de acuerdo con lo que entendemos por lengua, entendemos por lengua materna, entendemos por segunda lengua, entendemos por español. Una de las discusiones que tuvimos más interesantes en Nariño con el profesor Bastidas fue que por qué nosotros utilizamos el acrónimo de español lengua extranjera, EL, ¿sí? Y no promocionamos, digamos, el español como segunda lengua, porque cuando los estudiantes vienen a aprender a Colombia, están inmersos en el contexto de la lengua materna. Para nosotros, para ellos sería segunda lengua, ¿cierto? Y otro aspecto, otro tema es el español. Entonces, español segunda lengua o lengua extranjera. Y debemos pensar el español en toda una gran dimensión, ¿sí? No solamente como español lengua extranjera, que es nuestro punto, allá debemos llegar. Pero lo que yo quiero resaltar, quiero pedirle a la comunidad, es que pensemos que la política está ahí, no es neutra, pero nosotros no somos borregos, que debemos seguir las políticas que nos dictan los países que de alguna manera tienen una gran importancia en el mundo, sino que nosotros debemos reflexionar sobre lo propio, sobre nuestras lenguas. Estoy de acuerdo con ustedes, profesores, en la importancia de que este tema del español nos da para pensar sobre las lenguas indígenas. La doctora Carmen habló de 65 lenguas. Yo haciendo mi pesquisa para poder hablar con ustedes, encontré en Ethnologue, que es donde están todas las estadísticas. En realidad, digamos que no se mencionaron otras lenguas que tal vez ya estén extintas, ¿sí? Porque aparecen 85. ¿Cuál es el estatus de estas lenguas? Extintas, casi extintas, vigorosas,
en construcción, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto. Quiero resumir mi punto, me permiten, voy a leer lo que escribí para ustedes con respecto a esta pregunta. Entonces la pregunta es, ¿considera importante? Sí, es muy importante. La respuesta es sí, pero con una política pública lingüística que incluya el español como lengua nacional, como segunda lengua, como lengua extranjera en un contexto plurilingüe, donde se dé espacio a las lenguas indígenas, una política pública que tenga en cuenta diferentes actores, entre los que deben estar los profesores, porque tienen el conocimiento, la experiencia y la práctica en el proceso, las autoridades académico-administrativas y los que hacen las políticas públicas con base en ideologías, economía y en otras dimensiones importantes, pero que carecen a veces del sentido de la realidad. Debe ser un proceso, perdón por expresar estos términos en inglés, que son top-down y bottom-up, o sea, que vienen desde las directivas hacia la base y de la base hacia las directivas. Existe una distancia entre la formulación de las políticas y la práctica. Se hace necesario conectar a los agentes que implementen las políticas con la investigación. Y esto es algo que también quedó muy claro en nuestro congreso en Nariño, ¿sí? Que para poder llevar a hacer esto, sí tenemos el conocimiento, estamos en el contexto, pero la investigación debe ser un eje primordial de nuestros ejes en la formulación. ¿Qué pasa en nuestras instituciones? Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver que las políticas nacen de un momento que están surgiendo en las universidades, ¿sí? Pero no son políticas que sean de largo aliento, sino resuelven temas muy puntuales en momentos específicos. Y lo otro que vemos acá, no se tiene en cuenta los profesores, ¿sí? Lo que vimos en Nariño es que en realidad cada cual hace lo que puede y tiene a su alcance dentro de su institución, ¿sí? Esa es la política lingüística en general que vimos en Nariño. Se hace necesario conectar a los agentes que implementen las políticas con la investigación en el aprendizaje de las lenguas en nuestros contextos educativos. Se hace necesario además revisar la política avasalladora del inglés. ¿Por qué digo esto? Porque los recursos del gobierno se van para el inglés, no para el español. Entonces es importante revisar esta política y el costo de esta política en los recursos para el español y los retos que las lenguas indígenas y sus habitantes tienen. El diseño de una política lingüística es la noción de que el aprendizaje de una o unas lenguas específicas no es un acto neutral, sino una negociación. Entonces, yo creo que lo que debemos iniciar es una negociación sobre lo que pensamos, como lo dijo Nancy, cada cual tiene creencias, pero bueno, pongámoslas en común, discutamos, definamos términos y lancémonos realmente a la construcción de una política para el español en todas sus variedades. Y cuando ya lleguemos al español, segunda lengua, lengua específica, pues tendremos una discusión mucho más puntual. Siguiendo con nuestro conversatorio, tenemos una segunda pregunta que dice, además de las ideas mencionadas, ¿cuáles pueden ser las razones que ajustan a nuestra realidad y que justifiquen la idea de una política pública lingüística en el país? Aunque, bueno, sí, pienso que ya de alguna manera todos dieron unas directrices acerca de esta pregunta. Nancy mencionó 3 objetivos, el profesor Cruz dijo que había que incluir las comunidades de las lenguas oficiales y María Claudia de alguna manera dice que hay que unir esfuerzos para lograr este objetivo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pasamos a la tercera pregunta porque yo veo que ya alcanzamos a responderla. Entonces, la tercera pregunta dice, son varias las instituciones en Colombia que ofrecen programas en lenguas, inglés, francés y español, pero a la hora de diseñar el currículo dan mayor valor a las lenguas extranjeras y le restan importancia al español, hecho que se evidencia en la poca exigencia académica, lo estaban mencionando ellos, al igual que la calidad, menor número de horas semanales y cuando se trata de evaluar el dominio del español,
no se utilizan exámenes de certificación internacional. En esta medida la pregunta es, ¿creen que el hecho de crear una política pública lingüística en español como lengua extranjera traería cambios favorables a esta problemática? Escuchamos a la profesora Nancy. Pues yo creo que de alguna manera ya lo dijimos todos, y es una política, el hecho de que el gobierno emita políticas, tenemos muchas, de hecho, no quiere decir que la relación política y práctica y ejecución y puesta en marcha de las políticas funcione. En ese sentido me parece que el que haya una política puede ayudar a garantizar, por ejemplo, la calidad, a garantizar que no se siga mercantilizando como está siendo mercantilizada la lengua. No, con esto no quiero decir que no se trabaje por una ganancia con el tema del español, sino que cuando el tema se vuelve solamente de mercado, de cifras y de costos, creo que estamos tergiversando el papel de las universidades y de nosotros en el campo de la lengua. Entonces, una política ayudaría, pero una política que se emite y no se le dan recursos para su ejecución y las instituciones no participamos en su formulación, como dijo Claudia, y los profesores y quienes tenemos en las instituciones a los estudiantes no informamos la política, pues es una política que seguramente no va a servir, independientemente de que se formule. Y creo que hay ejemplos y hay bastante teoría en relación con lo que ha pasado, por ejemplo, con el programa de Colombia Bilingüe, que para muchos es mal llamado Colombia Bilingüe porque no hay realmente un bilingüismo. Claudia lo mencionaba, los recursos se están yendo para inglés, pero es que hay más lenguas que se podrían enseñar y los recursos para español no están. La formulación de la política en el caso de español, y me parece bien que hablemos de español en todas sus dimensiones y que empecemos a aclarar y a deslindar los campos y lo que debería informar una política para cada uno de los espacios: español lengua materna, español segunda lengua, español lengua extranjera. Creo que ayudaría a no perder el impulso que estamos teniendo. Sin embargo, ese impulso creo que también es una competencia de nosotros los que trabajamos en el campo, de no dejarlo perder. Creo que hay una oportunidad muy grande como país, más en estos tiempos de posacuerdo o posconflicto, como lo queramos llamar, pero creo que es el momento oportuno para que las instituciones asumamos en el campo del español todos estos vericuetos y estos temas tan complejos y que no vamos a resolver individualmente. En ese sentido también hago el llamado, como lo hacía Claudia, a que a propósito de lo que estamos discutiendo sigamos trabajando unidos alrededor de este tema, que creo que sí es un tema que puede impactar fuertemente a las instituciones y al país. Gracias, profesora Nancy. Perdón, la verdad es que el predominio del inglés es supremamente fuerte y la Unión Latina ha querido hacerle un poco de contraposición a esta política. Me gustaría insistir un poco en esa idea. Perdón. No, definitivamente no voy a poder hablar, pero bien. Se mencionó el caso del Brasil y me ha gustado muchísimo la idea de que el Brasil tome como segunda lengua el español, olvidándose del inglés por más influencia que quiera hacer el inglés en el Brasil. Eso lo podríamos hacer también los demás países. La Unión Latina está muy interesada, por ejemplo, en que aprendamos italiano, o francés, o portugués, o brasileño, porque el brasileño es un poquito diferente al mismo portugués. Pero bien, que sea una lengua latina la que se imponga como segunda lengua, más que el inglés, y así sería mucho más fácil el aprendizaje de esa lengua latina
y traería las mismas ganancias de hacer bilingüe a una persona, de tener las bases para aprender una segunda lengua con mucha más facilidad tratándose de lenguas hermanas. Entonces quisiera poner eso en el tapete simplemente, a pesar de que obviamente la reprimenda del Estado va a ser muy fuerte porque ellos están obligados a imponer el inglés como la segunda lengua. Y es una obligación muy fuerte y muy patente, aunque no la quieran mostrar. Bueno, gracias, profesor. María Claudia. Bueno, entonces, dándole alcance a esta pregunta, pues que de alguna manera ya la contestamos, pues solamente me gustaría recalcar en los siguientes puntos. ¿Qué beneficios nos trae? Primero, que nos pone a discutir, ¿sí? Un tema que muchas veces nosotros aceptamos como imposición desde arriba, ¿sí? Entonces nos están diciendo, oigan, despabilense, ¿sí? Hay un tema importante, porque es un tema que está permeando las esferas institucionales. En cada una de sus instituciones ustedes verán que hay políticas, ¿sí? Ahora, ¿qué tan beneficiosas son las políticas para las diferentes personas que están involucradas allí? Bueno, además de discutir, nos puede ayudar a discutir unidos, ¿sí? Esta es la fortaleza de la cadena, que hay muchas instituciones que estamos trabajando en esto. Creo que nosotros en Colombia tenemos la fortaleza en el área de español, que nosotros estamos hablando sobre esto. Entonces, ya ponernos en contacto, saber quiénes somos los actores, hace que esto sea fuerte. ¿Cuál va a ser el resultado al final del día? Que nosotros vamos a salir fortalecidos con una propia ideología, la nuestra, la colombiana, la criolla, la que nos va a ayudar a decir qué es lo que vamos a hacer con las políticas. Ahora, el formular política lingüística en cualquiera de las áreas del español que ustedes quieran, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar claridad en los parámetros, ¿sí? Porque en realidad la gente aquí y en casi todas partes del mundo, la política pública es el resultado de coyunturas locales, económicas, ¿sí? Cuando pusieron a los que estaban cuando estaban en la formulación del marco de referencia europeo, con todos estos países, cuando ustedes ven qué hicieron ellos en políticas lingüísticas específicas, pues muy pocos países hicieron la tarea al detalle sobre lo que querían. Muchas veces se quedaron en la formulación de cosas muy genéricas y cada país tiene sus partes específicas. ¿Cuáles son los lineamientos que nos van a poder ayudar? Conceptos como, el marco común de referencia europeo es el que nosotros nos vamos a basar, o vamos a tomar diferentes marcos para poder entender nuestro español, ¿sí? El marco es una referencia muy importante, pero como el nombre lo dice, es una referencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el papel de la evaluación? ¿Cuál va a ser el tema de los profesores? ¿Cuáles van a ser los textos que se van a trabajar? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en este momento ven que muchas de las instituciones, la nacional incluida, nosotros estamos enseñando con textos, pero con la versión latinoamericana, ¿sí? Que en realidad es la versión mexicana, ¿sí? Porque los autores que hicieron estos libros son casi todos mexicanos. Ahora, para hacer un libro como de la calidad de lo que ustedes ven que estos libros traen, se requeriría un esfuerzo mancomunado de una comunidad enorme, ¿sí? ¿Y cuántos están haciendo libros? 3 o 4 gatos, luchando por sacar un material que dé las expectativas. Entonces, tal vez esto nos dé unos grandes insumos para adopción de los materiales, ¿sí? O la misma creación. Nos va también a decir qué nivel tienen
políticas tan específicas como qué nivel deben tener los españoles en las universidades cuando los estudiantes vienen en movilidad o cuando vienen a tomar nuestros cursos de extensión, ¿sí? Otro tema que nosotros hemos trabajado en la red, específicamente Ivonne y otras 3 universidades, muy fuertemente en el tema de evaluación, ¿sí? El tema sobre el examen de certificación. Ustedes saben que está el CIELE, que es la última invención del Cervantes, que lo trabajó en conjunto con la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de México, ¿sí? Y la de Rosario, Argentina, que tienen, es una nueva versión del examen, pero por ejemplo Ivonne y su grupo de trabajo han trabajado fuertemente en la formulación de un examen que tenga la marca Colombia, porque imagínense ustedes que vienen los extranjeros y en el tema de certificación, el examen, hasta donde yo me acuerdo, el examen evaluaba el español, o sea, ellos aprendían español colombiano, versión Colombia, pero creo que el español muchas veces había cosas en el examen que no correspondían a nuestra realidad. Ahora, los exámenes orales eran grabados y corregidos en España, ¿cierto? Con su, ¿no? O sea, acá, bueno, pero con los parámetros de ellos, ¿sí? Entonces, lo que nos va a dar tener una política lingüística en él es que nosotros decidamos qué vamos a hacer con la cantidad de temas, profesores, educación de profesores, evaluación, currículo integrado, currículo internacionalizado entre las universidades. Entonces el tema sí es muy importante. Para mí, para resumir esto, lo que les he dicho desde el principio, ideología. Tenemos que tener una ideología propia. Bueno, muchas gracias. Es importante realmente tener conciencia de los aspectos sobre los cuales debe regir la política y que de alguna manera cada institución, muchas instituciones tienen el desarrollo de materiales didácticos, currículos, programas y de alguna manera la evaluación, pero de manera individual. Esto, pues la idea es que se llegue a un consenso y que de alguna manera se pueda entre todos aportar y llegar a establecer políticas, unidades que se puedan manejar en todas las instituciones. Vamos con una cuarta pregunta, tercera en este caso. ¿Qué función cumple la institución que usted representa en el diseño de una política lingüística? Los contextualizo, tenemos la universidad privada, el representante de la universidad privada, Nancy, representante de la academia, aunque ya el profesor nos dijo que pasa al respecto, y la profesora María Claudia desde la Universidad Nacional de Colombia. Como mencionó Nancy inicialmente, pues queríamos tener el punto de vista del ministerio, que es el ente regente de este tema, pero bueno, vamos a trabajar con lo que hay, en alguna manera los abordaremos y los comprometeremos en esta iniciativa y en esta intención de crear política. Nancy, por favor. Gracias. Yo creo que todas las instituciones que estamos aquí tenemos que ser unas difusoras, promotoras y dinamizadoras de que los temas de política lingüística se discutan, se trabajen y estén en las agendas hasta de nuestras instituciones. Ese ha sido uno de los objetivos de la red desde que nació, año 2007, porque si algo le dio auge al español lengua extranjera fue la política. Tristemente, solo hasta que nos interpelan tan fuertemente nos unimos a trabajar, pero desde ese momento hemos estado unidos y entonces en ese sentido yo creo que eso es la función de todos, ser dinamizadores y mantener el tema en las agendas, y eso lo hemos logrado, me parece que bien, en las universidades a través de la red. En el caso específico ya de la Universidad Javeriana, la universidad tiene una historia muy larga con el tema de español lengua extranjera. Desde los años 60 viene enseñando español como lengua extranjera, y pues lo que se ha tratado de hacer desde tiempo atrás
es tener una mirada responsable y de responsabilidad social frente al tema. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que hemos intentado ir creciendo e ir ampliando los temas desde una perspectiva de la investigación, del estudio y del mantenimiento de la calidad. Por esa razón hemos sido muy cuidadosos en el montaje de los programas, en el diseño de los currículos, en intentar trabajar desde la investigación la formulación de programas conducentes a título y en la formulación de proyectos de investigación. El balance y el barrido, creo que más importante que tenemos es haber intentado articular todas las acciones de manera coherente, creo yo, desde el punto de vista del diseño curricular y desde el punto de vista de las políticas que, como dice María Claudia, no podemos olvidar que son ideologías. En ese sentido, otro aporte que la universidad ha hecho siempre es el intento de trabajar mancomunadamente. Hemos intentado construir y ayudar a construir comunidad académica alrededor de él, y esa función y esa vocación, que es una vocación de servicio de la universidad y de quienes trabajamos en ella, creo que es la que ha permitido que en este momento esta red, como lo decía María Claudia, sea una de las redes que conversa, a veces incluso a costa de nuestro tiempo personal o del tiempo personal de los colegas, pero porque los que estamos ahí creo que hemos ido construyendo las confianzas suficientes para entender que este no es un tema de individualidades institucionales o personales, que tiene que ser un tema que traspase las barreras del trabajo individual y la ganancia personal e institucional, para que sea un tema de verdad de país y de educación. Y creo que ahí es el encuentro que podemos tener y el aporte que las instituciones podemos hacer. Gracias, profesor. Yo como que no quiero hablar mucho, sin embargo, usted me decía, o decía en este momento, a costa de nuestro propio trabajo, y el a costa me recuerda a un apellido, la de Doña Soledad. Doña Soledad se hizo célebre a costa de Samper, entonces suena un poquito curioso, pero lo que me interesa de Doña Soledad a costa de Samper es que fue una gran amiga de don Rufino José Cuervo. Yo no sé hablar sino de don Rufino, pero al hablar de Doña Soledad, ella se interesó muchísimo por las lenguas indígenas y precisamente conversaba con Cuervo para hacer una reseña de la lengua guajira, y entonces su respeto y su cariño por las lenguas indígenas de Colombia. Eso es lo que quisiera insistir también: respeto por los demás, respeto por las otras lenguas, de tal manera que esa es una cuestión y de los demás países también, que entre otras cosas eso lo está haciendo España en cierto sentido, porque, por ejemplo, el diccionario, se citaba siempre el diccionario de la Real Academia Española, y su cita y su reducción, el DRAE, ahora ya no es DRAE, en adelante es DLE, no se puede ni pronunciar, algunos quieren que se diga DELE, y claro, DELE suena un poquito más fácil, pero esa es una conquista muy buena para Hispanoamérica, de que no sea el diccionario de la Real Academia, sino el diccionario de la lengua española, de todos, porque todos participamos en la conformación de la lengua española. Pero también señalábamos de que si nos opongamos a muchas otras personas, los gitanos y su lengua romaní, pues debe también aceptarse y debe buscarse en Colombia esa representación, y las lenguas africanas también. Entonces, respeto por las demás lenguas y obviamente una incidencia especial en el español para seguir
manteniendo su sintaxis, su fonética, sus organizaciones propias y la expansión de su literatura. Gracias, profesor. Profesora Claudia. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta tenemos que remontarnos al tema de la internacionalización. Con el tema de la internacionalización se le pide a todas las universidades que dividan sus esfuerzos en 3 grandes áreas: en la docencia, en la investigación y en la extensión, ¿sí? Entonces, en docencia, en la Universidad Nacional, la política lingüística prima el inglés, ¿sí? Los estudiantes tienen que tener cierto nivel para pregrado, cierto nivel para posgrado, hay certificaciones, hay exámenes, etc. ¿Qué pasa con los estudiantes que son indígenas y que ya tienen una lengua materna? ¿Sí? Para ellos el inglés, ¿qué sería el español para ellos y qué sería el inglés? Entonces ahí tenemos una gran discusión porque me acuerdo cuando fui coordinadora del programa de segunda lengua, en México sí lo hacen, los estudiantes indígenas que tienen su primera lengua, el español, hacen su examen de certificación y ya certifican la segunda lengua. En la universidad hemos tenido el problema de cómo atender a estos estudiantes. Es verdad que muchos estudiantes tienen su lengua materna, es su lengua indígena. Muchos estudiantes son indígenas, pero ya no tienen su lengua materna como su primera lengua, ¿sí? Porque ellos ya adoptaron, por conveniencia política, económica, académica, adoptaron el español. ¿Qué se hace ahí? La universidad, yo le decía al coordinador, profe, ¿este estudiante se le puede hacer un examen en español? Dice, no, el estudiante estaría en desventaja con respecto a los otros estudiantes que están presentando el inglés. Entonces se les exigía eso, ¿sí? Entonces, esta es algo de la política que tiene que ser muy importante, o sea, que dentro de la misma universidad haya claridad sobre qué se les exige a los estudiantes como requisito, que tienen el español como segunda lengua, ¿sí? Bueno, además, si aprenden el inglés, pues no estaría mal en el sentido de que la universidad también está formando, o sea, ya vamos por el segundo idioma, ahora universidades como el Rosario les exige un tercer idioma, ¿sí? Entonces, vamos hacia un plurilingüismo, ¿sí? Por las tendencias mundiales. Bueno, en investigación, en los seminarios de español como lengua extranjera, en mi programa curricular, hemos tenido la oportunidad de hacer investigación con los estudiantes extranjeros. Nosotros tenemos un centro de idiomas, creo que un poquito más jovencito que el de ustedes, pero tiene casi como 40 años, ¿sí? De enseñanza de español. Nosotros contamos con un flujo interesante de estudiantes extranjeros. Los estudiantes, nuestra población no permanece mucho tiempo, ellos se quedan un bimestre, 2 bimestres, se van, ¿sí? Tenemos 5 cursos de inglés, la idea es sacarlos en nivel B2, ¿sí? Entonces, nuestros estudiantes del pregrado, nosotros tampoco tenemos en la carrera que es filología e idiomas, inglés, francés, alemán, no tenemos el español, digamos, como uno de los entronques importantes, ¿sí? Pero los estudiantes presentan cada día un interés más creciente en el español como lengua extranjera, porque lo ven como la oportunidad de conocer sobre su lengua, porque cuando nos preguntamos, nosotros no sabemos sobre nuestra lengua, ¿sí? Entonces los estudiantes quieren saber, y en la asignatura que se llama Seminario de Investigación tenemos un gran laboratorio, que son los estudiantes de los programas de extensión. A raíz de la internacionalización también tenemos otra posibilidad y son los estudiantes de movilidad, ¿sí? Entonces ustedes han visto que en las universidades hay un creciente número de estudiantes que se van de nuestros países a hacer sus semestres universitarios y otra gran cantidad de estudiantes que vienen. Entonces, pues ahí tenemos ese entronque. La extensión, porque la extensión es el aporte que se hace a la sociedad, entonces ahí tenemos nuestros cursos. Ahora, si me permiten hablar de política lingüística en la universidad,
La política se crea así como se crea a nivel nacional, según el momento, según la coyuntura de lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo es posible que antes la universidad tuviera una visión plurilingüe de las diferentes lenguas que los estudiantes podían estudiar? ¿Sí? Tuvimos el famoso programa de Alex, que era aprendizaje autónomo de las lenguas extranjeras, y teníamos como 7 lenguas extranjeras. Ahora, no todas las carreras requieren que los estudiantes sepan inglés obligatoriamente, aunque sabemos que el inglés es muy importante, ¿sí? Pero, por ejemplo, las carreras como terapia física, ¿sí? ¿A dónde van los estudiantes? Muchos, hemos visto por las estadísticas, muchos estudiantes van a estudiar a Brasil. ¿Qué necesitan? Portugués, ¿sí? Entonces, la universidad dejó de ser promotora del plurilingüismo a un bilingüismo como es el inglés. Ahora, las políticas a veces son meramente intenciones, ¿sí? De lo que se quiere hacer. Se supone que hay un comité nacional de lenguas extranjeras, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Como en el país, muchas cosas están en el papel. Sobre la práctica, nosotros que éramos las personas que teníamos algo que decir en lenguas, sí nos invitaron, pero a cosas muy puntuales, ¿sí? Como, por ejemplo, profesora, dígame qué instituciones uno les puede decir a los estudiantes de dónde pueden traer los certificados de inglés, ¿sí? Pero la formulación propia, no. Por eso, sí, no hay esa comunicación. Entonces, por eso es que tenemos que abogar por una aproximación a las políticas desde nuestra institución también, que parta del conocimiento de todas las instancias, porque todos somos agentes en la educación. Bueno, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Ya nos contextualizamos qué hace cada uno, qué aporta, pero hay algo muy importante. Dice, para el diseño de una política pública, lingüística, se requiere la colaboración de un grupo interdisciplinar. Ya hemos hablado desde cada punto de vista cómo se trabaja y la necesidad realmente que hay de esta unión, de esta conciencia de trabajar mancomunadamente, como dice María Claudia. ¿De qué manera la institución que usted representa puede en su momento aportar para conseguir este objetivo? Profesora Nancy. En el intento de ser coherentes con lo que he dicho, y lo saben las colegas de la red, que convocaron a un grupo de investigación para empezar a trabajar el tema, la universidad pone a disposición de la red y del grupo que trabaje un investigador con tiempo oficial, para que no sea su tiempo. Sí, eso fue lo que te comuniqué en el mensaje. Un investigador para que trabaje en el equipo y pues la infraestructura de la universidad, en el sentido de tenemos español lengua extranjera en el programa de pregrado con un énfasis, tenemos la maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera y trabajos de grado, han salido ya trabajos de grado en ese tema. Tenemos un trabajo en el tema de específicamente las lenguas indígenas en las universidades colombianas. Es un trabajo que iniciamos en el año 2008 con algunos colegas de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital, y en él lo que estamos proponiendo, y hemos ido dando pasos a través de 3 proyectos de investigación, vamos para el 4, en que por lo menos las 3 universidades incluyan en su política lingüística el tema del español como segunda lengua para los estudiantes indígenas. Los avances, desafortunadamente, las universidades van a ritmos muy distintos, y en ese sentido no hemos podido, nos ha tocado ir también a ritmos distintos dependiendo de la universidad, aunque trabajando juntos. Nos hemos mantenido trabajando juntos y vinculando otras instituciones, y yo creo que ahí ya también hay una experiencia ganada de trabajo colectivo en el tema particular de los estudiantes indígenas y afrocolombianos en las universidades.
La infraestructura desde física, pues la universidad siempre ha estado dispuesta y disponible para trabajar con los demás y para trabajar y aportarle al país. La universidad está muy comprometida y el Departamento de Lenguas y la facultad con el tema del posacuerdo, y queremos aportar mucho desde lo que nos compete, que es la investigación, la docencia y el servicio. Y creo que ahí pues hay una plataforma interesante que se puede trabajar. Gracias, profesora, muy buenas noticias. Sí, en el correo, cuando hablaron de que íbamos a hacer la investigación en la red, lo que mencioné en nombre de la universidad era que poníamos un investigador con las horas que el grupo determinara para que trabajara en la investigación, y otra persona, que seré yo, estaré en la red, en la representación de la universidad en la red. La persona que entra a trabajar en el equipo, estamos esperando a ver si antes de que termine el año podemos saber cuántas horas va a dedicar cada institución al proyecto para que entre su tiempo dentro de su plan de trabajo. Contextualizo un poquito esta idea. Está la Red Académica de Español como Lengua Extranjera, a la que hemos hecho mención en varias oportunidades. A esta red pertenece más o menos, hay como unas 30 universidades de las regiones, de todas las regiones de Colombia. Inicialmente trabajaba por nodos, se optó por trabajar por instituciones, son personas, instituciones, y en esta medida pues hay instituciones que tienen más experiencia, que son las que más aportan o de alguna manera están coordinando estas actividades. Y en este momento, y a partir de lo que fue el encuentro en Pasto de este año, lo que se quiere es también, se retomó el tema de política pública. Entonces se une a la intención de María del Pilar e Ivonne Mauricio. Nosotras teníamos también esa intención, y esto es buena noticia en el sentido que va a haber un trabajo para apoyar las actividades tanto de la red como el instituto, quien en este momento es más que todo asesor, consultor desde la parte política, y que la intención es recoger las ideas y de alguna manera presentar una propuesta para que esto, recogiendo todo, nuevamente explico, recogiendo las ideas y los aportes de las instituciones, para que entre todos haya una propuesta seria para el gobierno de política pública. A esto va orientada el trabajo de la red y de las instituciones que hacen parte de la red. Por eso la invitación y el aporte de la Javeriana en este sentido. Profesor Cruz no quiere saber del tema, entonces hablamos de la profesora Clara. Bueno, el hecho de que estemos acá, de que estemos en la red y que estemos planteando este tema, muestra el interés que tenemos las universidades de discutir el tema, ¿sí? Cuando uno no hace una propuesta a una problemática, uno es parte del problema, ¿sí? Entonces, si nosotros no proponemos algo, ¿sí?, pues ¿con qué cara vamos a decirle al ministerio: usted no está haciendo nada, ustedes no tienen en cuenta a nadie? ¿Sí? No se puede, ¿sí? Nosotros tenemos que meternos en el trabajo, ¿sí? Y pues es lo que empezamos a hacer, ¿sí? Algo que Nancy mencionó, que es un tema muy importante y muy difícil en las universidades, es el tiempo de las personas que se dedican a los proyectos, ¿sí? Porque cada uno de los docentes dentro de nuestras cargas tenemos muchas cosas, ¿sí? Y dedicarle un tiempo a un aspecto interinstitucional, ¿sí?, pues demanda más tiempo, energía, moverse, etcétera, ¿sí? Y requiere
pues nuestros esfuerzos. El hecho de que estemos acá, que pertenezcamos a la red, que facilitemos, dinamicemos los procesos de encuentro de los profesores es muy importante. En ese sentido, nosotros como universidad pues queremos seguir trabajando. Además, personalmente, mi interés es estar acá, ¿sí? Ahora, estos son puestos, en el caso mío, es un puesto temporal, ¿sí? Porque después puede venir otra persona que asuma esto, pero pues dar como las directrices de qué se puede hacer y ciertamente trabajar en investigación. Y el tema de política lingüística, como ustedes ven, es un tema muy importante que merece toda nuestra atención. Entonces, pues vamos a dedicarle desde el aporte que pueda hacer la universidad. Ahora, el trabajo interinstitucional para que las universidades aflojemos en los tiempos de los profes es que ustedes han escuchado de la acreditación institucional. Bueno, entonces, eso a las universidades les importa, ¿sí? Porque el hecho de poder trabajar en red, lo que le está diciendo a uno es que usted tiene la capacidad de trabajar en equipo y eso se valora altamente, porque una golondrina no hace verano. Tenemos que trabajar con todos juntos. Entonces, las universidades también están interesadas en el trabajo en red, ¿sí? Para poder llevar a cabo todos sus procesos de acreditación. Entonces, creo que tenemos los vientos a nuestro favor en este momento para poder seguir trabajando en esta importante área de trabajo. Gracias, profesor. Profesor Cruz. La academia. Lo primero que dije al comienzo es que la academia no tiene una política lingüística específica con relación a la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, no tengo voz. No hay una política, de tal manera que yo no podría hablar de esa política, solamente que obviamente que estaría de acuerdo con instituir unos acuerdos con algunas instituciones, pero es que tampoco tenemos la gente. Sí hay gente, pero muy reducida, y segundo, no se les paga absolutamente nada. La mayoría de los académicos son abogados, médicos, que no están interesados en este asunto. Son muy pocos los poetas y los novelistas y 3 personas que conocemos de la lingüística. De tal manera que estoy muy reducido para hablar acá de este problema. Pero no quería desaprovechar la oportunidad de participar de alguna manera, porque eso sí quiere hacer presencia la academia en la ampliación de la lengua española. En eso sí, los principios académicos están metidos en eso, y con respeto a las otras lenguas. Muchas gracias, profesor. De todas maneras, estamos muy cercanos con la Academia Colombiana y de alguna manera pues tenemos nuestros consultores y recurriremos en algún momento a su punto de vista, a su posición y a su experiencia. Tenemos una última pregunta. ¿Cabe la posibilidad de crear una propuesta de política pública lingüística para el español como lengua extranjera? Profesora Nancy. Yo creo que ya lo hemos contestado y yo creo que la oportunidad permite que, y nosotros seremos los que diremos y aprovechamos la oportunidad para que quepa la posibilidad. Sin embargo, digamos que más allá de crear la política, lo que me parece que es interesante, que puede traer frutos más reales, es el trabajo que se haga en las instituciones a partir del trabajo de investigación colectiva. Creo que eso es más cercano, y cambiar políticas en las instituciones ya es un paso muy grande, pues porque los rectores son los que de alguna manera también jalonan las políticas públicas. Entonces, yo creo que es posible, pero me interesa más, y creo que hablo por el departamento y por la facultad, nos interesa más ese trabajo que podamos hacer al interior y en el trabajo de investigación que podamos crear. Creo que ahí está el potencial. Me gustaría aprovechar estos minutos para leer
A propósito de lo que han mencionado todos, que es verdad, la relación entre una política pública en el campo de español y una política pública de internacionalización de la educación superior, en este libro que se llama así, Política Pública de la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia, hay una frase que quiero leer, hay un párrafo que quiero leer del Observatorio de Ciencia y Tecnología, porque me parece que es real y que de alguna manera está recogiendo lo que hemos mencionado aquí, de la necesidad de que las políticas se informen para tomar decisiones y que no sean coyunturales. El observatorio, dice Mónica Salazar, en representación del Observatorio de Ciencia y Tecnología, dice: con su aporte en esta publicación, el Observatorio de Ciencia y Tecnología espera contribuir a una cultura de la formulación de políticas públicas basada en la evidencia, la sistematización de experiencias en un sector específico y su interpretación a la luz de indicadores, modelos y análisis de política, sin duda contribuirá a un diseño más informado de las políticas públicas y no simplemente a su producción a partir de ocurrencias inmediatas y descontextualizadas. Gracias. Profesor. Nuevamente estamos en eso, pero la verdad es que la academia sí quiere insistir en que haya más profesores de español conscientes de su función, porque no es una clase cualquiera, sino la clase más esencial que debe tener el ser humano, el de poderse comunicar, y esa comunicación en su buen idioma. Entonces, el hablar bien, el escribir bien, el leer bien, son cuestiones fundamentales que la academia quiere insistir para la mayor comprensión de las personas. Entonces, de esa manera, la manera de convivir está en el lenguaje, y la academia obviamente que insistirá siempre en esos aspectos. Muchas gracias, profesor. María Claudia, entonces cerramos el ciclo para darle la palabra a los asistentes. Bueno, yo termino diciendo que sí creo firmemente, que se puede hacer, y yo creo que tenemos que tener en cuenta las siguientes necesidades. Las lenguas no son neutras, sino que están involucradas en agendas ideológicas y políticas de los varios agentes. La necesidad de adoptar posiciones políticas y críticas sobre las políticas lingüísticas y entender los mecanismos abiertos y encubiertos mediante los cuales se introducen y se imponen las políticas lingüísticas. La necesidad de negociar políticas alternativas, inclusivas y justas que se basen en la experiencia, la investigación y las percepciones sobre la lengua. La necesidad de implementar políticas en colegios para que las políticas se conviertan en nuevas ideologías. Básicamente, ese es el punto. ¿Desde dónde podemos empezar a actuar? Desde nuestro salón de clase, ¿sí? Nuestro salón de clase es el universo. No podemos cambiar el mundo muchas veces, pero yo sí puedo cambiar mi mundo, ¿sí? Entonces mi universo sí lo puedo cambiar, y tal vez lo que yo más pediría a todos los que estamos involucrados en la enseñanza es una visión crítica de lo que recibimos del mundo de afuera, y qué de eso puedo incorporar en mi clase, cómo lo puedo hacer y qué puedo producir en mi clase, porque cada clase, ustedes que me imagino muchos están en la docencia saben que cada día que una idea que sale e ilumina mi día probablemente va a iluminar la vida de mi estudiante a lo largo de toda su existencia, porque hacemos un efecto importantísimo en la vida de todos los individuos que tenemos, y esta es una oportunidad grandiosa para hacer un efecto en las políticas para los que vengan, ¿sí? Y ojalá pues que el español siga creciendo como lo vaticinó María del Pilar en su presentación.